Buenas tardes familia, buenos días, dependiendo de cuándo están escuchando este tema. Les habla David de la ICT Paris. El tema del día de hoy, el tema que vamos a ver, se llama el paradigma de la riqueza. Entonces yo les voy a leer una pequeña historia que nos habla de un poco de este tema, ¿cierto? Para introducir obviamente este tema muy interesante que tenemos en el día de hoy, que se llama, se lo repito, el paradigma de la riqueza. Una vez un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el camino, con el firme propósito de que éste viera cuán pobre era la gente del campo, que comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo un horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el día y casi nunca los veo. Qué excelente relato y qué excelente historia para introducir este tema, que es muy interesante. En la historia que se nos está contando, se nos dice que había un padre que quería enseñarle a su hijo el valor de los bienes materiales, ¿cierto? El valor de lo que ellos tenían, y se los quería mostrar lo que igualmente otros no tenían, como el pequeño niño, el niño podía tener. Y hablamos de bienes materiales, y el niño le termina mostrando y dando una lección al padre de que no todos son los bienes materiales, de que no todo es el dinero, las propiedades, sino que hay cosas mucho más allá. Hay cosas que lo que llamamos riquezas pueden abarcar muchas más cosas que simplemente una casa, que simplemente muchos ceros en el banco, ¿cierto? ¿Qué nos manda en el día de hoy, Papá Dios? Él nos dice: descubre la verdadera riqueza que hay en ti y en tu alrededor. Nos dice la Biblia en Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Aquí en este versículo se nos habla de riqueza y se nos habla de bienes, y se nos separan estas dos palabras, ¿cierto? Estos dos términos. Históricamente, la riqueza se ha relacionado con la propiedad, con las tierras, con el ganado, con los camellos, con los esclavos. En la Edad Media y también en la época del pueblo de Israel, la riqueza también podría ser un ejército, en el sentido de que en la época el rey, el señor que tenía el ejército más grande, más fuerte, era generalmente el señor o el rey que tenía más riquezas, que era más rico, que tenía más propiedades. Entonces, en la antigüedad, el término riqueza representaba, iba muy ligado a las propiedades, a los bienes materiales, ¿cierto? Pero la Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia separa riquezas y bienes, lo que significa que la riqueza no solamente son bienes materiales, sino que hay mucho más allá, hay muchas cosas que son abarcadas en el término riqueza. Y en la riqueza también se nos habla que va mucho más allá de la capacidad de acumular bienes materiales o valores monetarios, sino que también la riqueza incluye la habilidad para poder manejar de manera adecuada todos esos bienes y todas esas riquezas que nos has dado, que Dios nos ha dado. Y nos lo dice en Eclesiastés entonces 5:19, donde nos dice: y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Porque también nos puede pasar de que hemos trabajado, ¿cierto? Hemos ganado riquezas, hemos ganado bienes, pero no tenemos la facultad para saber administrar esos bienes. Y créanme que la administración y el administrar también es un talento de Dios y es un don de Dios. Porque yo puedo tener riquezas, puedo tener mucho dinero,
pero puedo no tener la capacidad de administrar ese dinero. Y hemos visto en muchas ocasiones personas cercanas a nosotros que tenían quizás mucho dinero, pero que no supieron administrar esas riquezas, que no supieron administrar ese don de Dios y que por lo tanto despilfarraron todo lo que tenían, despilfarraron todos sus bienes y hoy se encuentran en la quiebra y hoy se encuentran en deudas. Y eso no solo con personas que conocemos, sino también con artistas, por ejemplo, con jugadores de fútbol, con jugadores de básquetbol, con artistas, con músicos, que tenían mucho dinero, pero que despilfarraron todo su dinero, que no supieron aprovecharlo y que al final de cuentas terminaron perdiendo todo. Y no solo todo en términos de riqueza, sino que también seguramente perdieron sus familias. También seguramente perdieron su vida, perdieron su tiempo, perdieron su juventud por despilfarrar las riquezas. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender con este versículo es que la riqueza es un don de Dios, que implica su bendición en forma de sabiduría, paz y gozo. Es decir, que estas características, estos frutos, por ejemplo, aún frutos del Espíritu Santo, que están incluidos aquí, paz y gozo, no dependen de cuánto dinero yo tenga en el banco y no dependen en cuántas propiedades tenga yo. La riqueza entonces está totalmente independiente de las circunstancias externas. Por lo tanto, en el día o en el tiempo que yo tenga de escasez, mi relación con Dios no va a cambiar. Mi relación con Dios no va a ser diferente porque yo sé que todas las cosas que tengo, que todas las propiedades, que todo el dinero, que todas las riquezas y los talentos que yo tengo, Dios me los ha dado. Y como Dios me los ha dado, yo también entiendo que Él me los puede quitar. Que hoy puede que yo tenga muchos bienes, pero que mañana puede que Dios me los quite o ya no los tenga más. Y eso obviamente que entra en el término no solamente de riquezas materiales, sino también de mi familia. Hoy tengo a mis padres, hoy tengo a mis hijos. ¿Cómo los estoy aprovechando? ¿Cierto? Si yo entiendo que Dios es dueño de todo, que Dios es dueño de mi familia, de mi vida, de mis riquezas, entiendo que también Él en algún momento puede decir, quizás no es el tiempo para que tengas esta y otra cosa. Por lo tanto, entonces en mi vida empieza a haber también una actitud de humildad, de que ya no empiezo a quejarme y no empiezo a mirar lo que tiene el otro y lo que no tengo, o mirar el trabajo y cuánto gana otra persona y no lo que yo tengo, sino que entiendo que lo que yo tengo hoy es algo que Dios me ha dado, que Dios me ha dicho que tengo que disfrutar de ese trabajo que tengo hoy, que tengo que comer y tomar parte y gozarme de mi trabajo y estar agradecido con el trabajo que tengo hoy. Quizás no es el mejor, quizás no es el más pago, pero es el que Dios me dio hoy. Y créanme que si ustedes empiezan a desarrollar una actitud diferente con respecto al trabajo, con respecto a la situación financiera que ustedes puedan tener el día de hoy, entonces el Señor los va a engrandecer y el Señor les va a multiplicar eso que hoy tienen. Porque dice también la Biblia que cuando somos fieles en lo poco, entonces Él nos pondrá sobre muchas más cosas. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé más cosas? Si yo me gano 1.000 euros, pero en esos 1.000 euros me gasto 500 en ropa, me gasto 200 porque voy a tomar los fines de semana, ¿cómo puedo pedirle yo a Dios que me dé 2.000? Si no sé administrar y si no tengo aún esa facultad para administrar el dinero, para administrar los bienes que Dios me está dando? Y créanme que si Dios no les está dando todavía o no se los ha dado, porque si el Señor se los prometió se los va a dar, pero si no se los ha dado en el día de hoy todavía, significa que quizás hay algo en nuestra vida que no estemos haciendo bien, en nuestra salud financiera, por así decirlo, en nuestra vida financiera. Hay algo que no estamos haciendo bien, quizás no hemos aprendido todavía a administrar los bienes y los talentos que Dios me ha dado. Y créeme que cuando empecemos a aprender a administrar esos bienes y esos talentos, entonces es ahí cuando el Señor nos va a poner sobre más cosas y nos va a dar más cosas también.
Con respecto a eso es muy, muy importante igualmente que entendamos la relación que hay entre las riquezas y el trabajo, ¿cierto? Desde siempre, desde el Génesis, el propósito de Dios respecto al hombre, con respecto a sus finanzas y con respecto a los bienes que él tiene, siempre ha sido el mayor, el más grande, el más alto. Podemos leer Génesis 1:29, que dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 2:9-10 también. 2:9-10. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, desde el Génesis, lo que Dios ha querido es siempre entregarle al hombre y darle al hombre lo mejor, ¿cierto? Entonces Él dice: te daré los animales, te pondré por encima de los animales, los árboles, te daré ríos. Es decir, Dios, todas las cosas fueron creadas por Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo. Él es dueño de todas esas cosas. ¿Y qué nos dice Él? Pues Él nos dice: todo eso que es mío también es tuyo y te lo entrego. Entendamos entonces que Dios no quiere que vivamos una vida de escasez. Dios no quiere que vivamos una vida de pobreza, en todos los sentidos del término. ¿Por qué? Porque Él me está diciendo desde el Génesis que todo lo que Él creó, lo creó para nosotros. Lo creó para ustedes y para mí, ¿cierto? Entonces, si Él nos lo dijo, ¿por qué no lo estamos aprovechando? ¿Por qué no lo creemos? Porque nos puede pasar eso, que no creemos que todo lo que es de Dios es nuestro. Y Él ya nos dijo: todo lo que es mío también es tuyo. Si no es el caso, y si no lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando, y si no nos damos cuenta que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Si nos cuesta quizás entender que Dios es nuestro Padre, y que así como un padre, un hijo se puede acercar con total libertad y pedirle al Padre, y pedirle a su Padre que le dé todo cuanto en su corazón está, ¿cierto? Si sabemos que somos hijos de Dios, entendemos también que como hijos también podemos ir a nuestro Padre a pedirle todas esas cosas y todos nuestros anhelos que podemos tener en nuestro corazón. Y Él seguramente nos va a escuchar si es la voluntad de Dios en ese momento específico. Y con respecto al trabajo, el Señor nos ha dicho que es el medio que Él ha escogido también para multiplicarnos, para multiplicar nuestras riquezas y nuestros bienes materiales. Es el medio que Él ha utilizado para enseñarnos a depender de Él. No se trata de que yo dependo de un trabajo, se trata de que yo dependo del que me dio ese trabajo, que en este caso es Dios. Sabemos que Jesús también fue carpintero hasta sus 30 años. También, aún en eso, el Señor nos dio un ejemplo del trabajo, ¿cierto? No del dinero fácil, no de esos negocios que se ven tan buenos y que porque sabemos que quizás nos van a aportar muchas ganancias rápidamente. O por ejemplo el casino, ir a apostar y todas esas cosas. No es a través de esas formas de ganar dinero que el Señor quiere proveernos y quiere enseñarnos a administrar el dinero, sino es a través del trabajo. Y Él nos lo está diciendo, es a través del trabajo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere sanar en nuestra área financiera. Por eso, si ustedes sienten y ustedes quizás están en negocios que quizás no le están aportando hoy en día una seguridad financiera, poco a poco intenten ir dejando todas esos complementos que no le agradan a Dios. No les voy a decir que si ustedes dependen de eso hoy en día, lo corten de un día para otro, porque entonces no podrán comer el día de mañana. El Señor no le va a quitar todo de una sola, porque el Señor conoce nuestras necesidades, porque Él conoce aún nuestro corazón. Pero sí, entonces empecemos a entregarle paso a paso en oración,
semana tras semana, esas cosas que quizás nos están robando la paz financiera, que nos están robando la gran bendición que Dios nos puede traer a través del trabajo. Entonces, primer punto, y ténganlo ahí presente, piensen en quizás esas cosas que ustedes están haciendo hoy en día y que le están robando la bendición financiera que Dios tiene para usted en el día de hoy. Otro punto y es la riqueza y el cristiano, porque se nos ha enseñado muchas veces desde pequeños, aún así, aunque hayamos recibido a Cristo, aunque vayamos a la iglesia desde hace un año, siempre se nos ha hablado, y sobre todo en las culturas en nuestros países, se nos ha hablado de que las riquezas es algo malo, de que las riquezas, de que el dinero es negativo, de que si usted tiene mucho dinero, entonces está pecando, por así decirlo. Y se nos ha inculcado esa cultura de si usted tiene dinero, entonces está pecando, seguramente que está pecando, seguramente que es orgulloso. Y son ideas que hemos recibido, y dogmas también, ideas que nos han metido culturalmente y que quizás también nos han hablado de un punto de vista de la Biblia y un punto de vista de lo que de dogmas religiosos, que la pobreza es algo bueno, que la pobreza es algo que hay que cultivar, que la pobreza es algo que debemos buscar ante todo, y no es cierto. En ningún momento Jesús nos dijo ustedes tienen que ser pobres para vivir la vida que yo tengo para ustedes. En ningún momento Él lo dijo. Sin embargo, y ahí es donde la Biblia sí lo dice, de que no debemos depender de nuestro dinero, de que no podemos poner toda nuestra confianza en el dinero. También nos dice, nos habla la Biblia en un pasaje desde el joven que quería seguir a Jesús, que había hecho todo lo que Jesús les mandaba, que había obedecido, que había honrado, ¿cierto? Y que Jesús les dice, el joven le pregunta a Jesús, ¿qué me hace falta para seguirte? Y Jesús le dice, vende todos tus bienes y sígueme. Y el joven, al saber que tenía muchos bienes, se fue triste y no siguió a Jesús. Ahí nos muestra, y es un claro ejemplo de lo que se está hablando, de que el problema no son las riquezas y el problema no son los bienes materiales que tenemos, porque ya vimos que esos bienes son propiedad de Dios y esos bienes le pertenecen a Dios, y si Él nos lo da, no los ha dado en el día de hoy es porque así es su voluntad, ¿cierto? Si no es, ¿dónde estamos poniendo nuestras riquezas? Lo estamos poniendo de pronto como nuestro Dios, y entonces cuando ponemos al dinero como nuestro Dios, entonces ahí Dios es posible que nos toque en esa área, que nos toque las riquezas, ¿cierto? Porque Él ante todo nos quiere enseñar y quiere que nosotros haya paz y gozo, ¿no? Porque sabemos igualmente lo que puede traer el dinero y los conflictos que puede traer el dinero, y de no saber administrar el dinero, ¿cierto? Que pueda quedar desgracia, que puede la vida de una persona puede ser fácilmente destruida por el dinero o por la sed a el dinero. Entonces, ¿qué nos dice y que entendamos en el día de hoy? Que la riqueza no es algo moral ni amoral, que no hay virtud en la pobreza, ni tampoco hay virtud en la riqueza, hablo de bienes materiales. Porque se puede ser pobre y deshonesto, y también se puede ser rico y deshonesto, y también se puede tener dinero y vivir conforme a lo que Dios nos está diciendo. Por eso no miren tanto, y quizás nos ha pasado a todos, que juzgamos a las personas que tienen dinero, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos, o porque juzgamos a las personas que tienen un mejor trabajo, porque nosotros, según lo que nosotros creemos, tenemos un trabajo peorcito, ¿cierto? Un trabajo no tan bueno como el que tiene el vecino. Entonces juzgamos porque el otro tiene y yo no tengo. Y lo que Dios nos está diciendo no es, no mires lo que el otro tiene, sino mira tu actitud y mira el por qué tienes lo que tienes, ¿cierto? Así que la riqueza no es ni moral ni amoral.
Y el otro punto el que quería hablarles para ya ir terminando, la abundancia o la escasez de dinero no pueden afectar nuestra comunión con Dios. Y quizás ya muchos de nosotros llevamos tiempo de vida cristiana y tenemos que entender, y aún las personas que apenas empezaron en la vida cristiana, en la vida con Cristo, es que la escasez, el tiempo de escasez no puede afectar mi comunión con Dios. Al contrario, diría yo, debería fortalecerla. Porque Él está interesado en nuestra actitud y en nuestro corazón. No necesariamente en lo que tenemos, en lo que mostramos, sino lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Él mira el corazón del hombre, Él mira nuestros corazones y Él sabe lo que de lo que tenemos necesidad, ¿cierto? Él conoce nuestros anhelos. Pero entonces, si nos cuesta vivir gozosos, si nos cuesta disfrutar, si nos cuesta aún tener gozo y tener paz en los momentos de dificultad y escasez financiera, pidámosle a Dios que Él nos dé, que Él nos trate nuestra vida, ¿cierto? Que haya un tratamiento de Dios en nuestra vida y que podamos entregarle con total libertad nuestro trabajo, nuestros talentos, porque también de eso se trata, de los talentos que Él nos ha dado, y entregárselos a Él totalmente, y descansar en Dios, y descansar en Papá Dios. Cuando descansamos y cuando le entregamos realmente nuestras necesidades, cuando le entregamos nuestro trabajo, y cuando en nuestra vida hay una actitud de humildad y de gratitud, veremos cómo entonces también podremos desarrollar esos frutos como lo es el gozo y como es la paz. Y en complemento de esto podemos leer el versículo de Habacuc 3:17, que nos dice: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Qué versículo tan bonito y tan sabio. Habacuc 3:17, que nos habla de esta situación. Y esto es lo que tenemos que buscar. Este versículo es a lo que tenemos que ir como cristianos, como el objetivo financiero de nuestra vida. De que no depende de cuánto yo acumule o de cuántos bienes yo tenga. No importa si en mi nevera no hay nada, no importa si en mis establos no hay vacas o si estamos en periodo de vacas flacas. No importa, con todo eso, yo me voy a alegrar y me voy a regocijar en Dios. ¿Cierto? A eso es lo que estamos llamados. Como aplicación teoterápica, familia, Dios no condena las riquezas, sino que está interesado no solamente en nuestro bienestar material, sino también que Él nos quiere enseñar a administrar la abundancia y desarrollar una correcta actitud. Preguntémonos y hagámonos 3 preguntas. Y la idea es que en oración las mediten ustedes en sus casas sobre este punto, sobre las riquezas, sobre las riquezas y lo que representan en nuestra vida, ¿cierto? Primera pregunta que sería bueno que nos hiciéramos es: ¿qué lugar le estoy dando a las riquezas en mi vida? ¿Cierto? ¿Qué están ocupando? ¿Qué puesto están ocupando? ¿El primero de pronto? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿He dejado de buscar a Dios porque creo que no me está proveyendo lo necesario? Porque siento que Dios no me está siendo fiel en las finanzas, entonces lo estoy dejando de buscar. Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y qué actitudes en mi vida debo corregir respecto a las riquezas? Como ven, familia, son preguntas que solo ustedes pueden responderse, y la idea es que lo vean con Dios en oración, que se acerquen a Él con total libertad y le entreguen ustedes esos deseos y aún esas dudas y esas cosas que ustedes no les dejan avanzar. Preséntenselas a Dios y Él les responderá muy claramente, créanme. Entonces, bueno, familia, si les parece, vamos a orar.
para entregar y para terminar este tiempo. Papá Dios, te damos infinitas gracias por el día de hoy, por permitirnos estar en este día y poder aprovechar y poder disfrutar de estos temas y estas temáticas que se nos están hablando, Señor. Te entrego mi corazón y te pido que tú aún trabajes en mi vida, que tú trabajes en mi mente, que tú trabajes aún en mi cuerpo para que yo aprenda y pueda ser buen administrador de los bienes materiales, de los talentos, de los bienes inmateriales que tú me has dado, Señor. De mi tiempo, de mi dinero, de mis talentos. Tú seas el dueño y el Señor. Tú seas el administrador, Señor, de mi vida, para que yo pueda glorificarte, para que yo pueda hacerte testigo, para que yo pueda ser luz para mi propia familia, para mi iglesia, para las personas que me rodean, Señor. Trabaja mi corazón porque sé que no es fácil, porque sé que no es fácil entregarte a ti nuestras riquezas y descansar en ti, pero te pido que seas tú, Espíritu Santo, obrando en mi vida, tratando mi corazón, para que aún yo pueda descansar, yo pueda dejar ese yugo financiero que a veces no me deja respirar, Señor. Te lo entrego a ti, te entrego mis finanzas, te entrego mi tiempo, te entrego aún eso que tú me vas a dar más adelante y lo que tú me has dado en el día de hoy, Señor. Y te doy gracias y en mi corazón hay gratitud por lo que tú me das en el día de hoy, Señor. Porque ha venido de ti y solo tú nos los has dado, Señor. Te damos muchísimas gracias y nos quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, ha acabado este tema de ayuno. Como les decía, el tema se llama el paradigma de la riqueza. En esta tercera semana del día de ayuno. Y como lo han visto, estamos en temáticas que tienen que ver muy ligadas a la prosperidad y también a la búsqueda de Dios. Entonces seguiremos con los temas más adelante. Dios los bendiga. Un saludo a todos.